El trabajo es amor hecho visible. Khalil Gibran. El desbalance hacia el hemisferio cerebral izquierdo de la neocorteza cerebral es característico de las ideologías más predominantes del mundo. Estas ideologías seducen al sapiens y crecen en seguidores que en realidad desconocen que son adeptos. La religión, con más seguidores en el mundo, no es el cristianismo, el islam u otra. Es la religión de la mano izquierda. El camino de la mano izquierda, camino del que yo vengo, es un sendero tentador, falso, lleno de disonancia cognitiva y miedo. Conócete. Conoce las reglas del juego y conoce a tu adversario. El zombie cree que el satanismo se trata de adorar a un señor con cuernos, escuchar heavy metal, vestir de negro, prender velas y drogarse en algún extraño ritual. El ignorante, que se cree dueño de la verdad, no tiene idea de qué se trata. El satanismo es una ideología que se propaga como virus, como la enfermedad más contagiosa. Cada vez más son los adeptos. Existen miles de individuos que llevan crucifijos colgando de sus cuellos y son satanistas. Hordas de bípedos rasurados que se arrodillan en sinagogas religiosas, que rezan varias veces al día, que participan del bar mitzvah, de la comunión y varias otras ceremonias religiosas, y son adoradores de Satán. Satán viene del idioma hebreo y quiere decir el opositor, el adversario. Esta es la raíz etimológica más aceptada. Satán también es otro nombre del planeta Saturno. Satán es retratado con cuernos, pezuñas y piernas de cabra, reflejando la naturaleza del planeta Saturno como el señor de Capricornio, de la constelación de Capricornio, la cabra. Como es con las religiones de más adeptos de la humanidad, se trata de una adaptación astrológica, de una alegoría astroteológica. La influencia de los astros en el sapiens es indiscutible. Por ahora, solo menciono un par de datos. El color de Saturno es el negro. Saturno también es entendido como el Sol Negro. De acuerdo a algunos, también conocido como el dios babilonio Molech. Algunos indican que corresponde al primer chakra del sistema energético humano, Muladhara Chakra o chakra raíz. Es el vórtice energético básico, instintivo, físico y material del ser, aquel correspondiente al instinto de supervivencia y la manifestación matérica o corpórea. Como dato tangente y posible correspondencia, es interesante que Saturno es el sexto planeta del sistema solar, el sexto día de la semana, sábado, en inglés Saturday, día de Saturno. También que en su polo norte existe una inquietante y misteriosa formación meteorológica hexagonal, un polígono de 6 lados cuyo origen es desconocido. El número de la bestia es el número del hombre.
Revelaciones 13:18. La numerología nos indica que corresponde al materialismo, al ser imperfecto, al falso ser. La gematria concuerda con esto. Otro dato interesante que comento adicionalmente. El carbono 12, el átomo esencial de la vida orgánica conocida, primordial en la configuración del cuerpo denso, se compone de 6 neutrones, 6 protones y 6 electrones. Tal vez aquello orgánico, denso, tridimensional, tiene una inherente vinculación con el adversario, y solo al transmutarse hacia algo más etérico, trasciende esta asociación atómica satánica. Solo es una posibilidad de la que especulo. A continuación, los axiomas básicos del satanismo, ideología a la que yo estaba afiliado, con la ilusa idea de que se trataba de conocimiento. El satanismo está muy lejos del verdadero conocimiento. Es una religión. 1. Identificación con el ego, la preservación del ser. 2. Relativismo moral. 3. Darwinismo social, la competencia. Y 4. Eugenesia y misantropía. Identificación con el ego. La preservación del ser egoico es la ley más elevada en satanismo. La manifestación física o material del individuo es lo más importante. La supervivencia y el progreso del individuo son priorizados. El ego es entronizado. El principio fundamental del satanista es el enaltecimiento de la materia, materialismo, del cuerpo físico, de aquello que los 5 sentidos perciben. La conciencia cesa con la muerte del individuo. El satanismo indica que la muerte es el fin de todo. El relativismo moral indica que cada quien puede determinar lo que está bien y lo que está mal. Cada quien puede definir lo moral y lo inmoral. Es menester de preferencias, de caprichos, el definir lo correcto y lo incorrecto. En términos resumidos, cada quien es su propio Dios. El hecho es que muchos más crímenes y abuso infantil se han cometido por fanáticos en nombre de Dios, Jesús y Mohammed, de los que jamás se han cometido en nombre de Satán. A mucha gente no le gusta esta afirmación, pero muy pocos pueden argumentar en su contra. Carl Sagan. Darwinismo social. Los seres humanos somos solo otro animal. No hay diferencias entre otras especies del reino animal. Por ende, aplican las teorías darwinianas en la especie humana. El satanismo indica que la supervivencia del más apto se aplica en un entorno social. Debe ser fuerte, el más fuerte, aplastar a la competencia. El mundo está lleno de competencia y cualquier impedimento al progreso individual debe ser aplacado. El satanismo indica que somos seres iguales a los animales, que no existen diferencias, que no debemos acallar el instinto animal. Eugenesia y misantropía. La eugenesia es racismo físico e ideológico. Predominancia o mejora de ciertos rasgos del ADN e ideologías. Viene del griego eu, que quiere decir bueno, y genos, genes, generar. Pregona la erradicación de etnias para purificar la especie. La misantropía es el desprecio por la humanidad, odio por la especie. Viene de las palabras en griego misos, que es odio, y antropos, que es hombre o humanidad. En el fondo, todo satanista está lleno de odio contra todo
incluso contra sí mismo. Y esto es algo que personalmente me costó lágrimas de enfrentar. No se necesita formar parte de un sindicato o un grupo organizado para ser un satanista ateístico. Por ello, es que hay tantos miles de bípedos rasurados que se adhieren a uno o más de los axiomas mencionados. Y la gran mayoría de veces, sin siquiera saberlo, ignorándolo. Instituciones como la Iglesia de Satán, instaurada formalmente por Anton LaVey en la década de los 60, son un ejemplo de satanismo ateístico, en el cual Satán es un símbolo, no una entidad. Here's that there was a large gray area between psychiatry and religion that was untapped, and no religion had ever been based on man's carnal needs or his fleshly pursuits. All religions are based on abstinence rather than indulgence, and all religions therefore have to be based on fear. Well, we don't feel that fear is necessary to base a religion on. The fact that religions for thousands of years have been telling people what they should do and what they shouldn't do according to the basic whims of a person who might be running the show is very understandable. We're realists, we Satanists, but we also feel that a person has to be good to themselves before they can be good to other people. So we feel the greatest sin of all is self-deceit. This is a very selfish religion. We believe in greed, we believe in selfishness, we believe in all of the lustful thoughts that motivate man because this is man's natural feeling. El satanismo no impulsa la confrontación o el asesinato de cualquier ser que se te cruza. Simplemente entrona el yo, el ego, el falso ser, tu camino, tu superación, tu billetera, tu dominio. Haya otros, mientras no se crucen en tu camino, mientras no piensen diferente o te obstruyan. Si alguien te molesta, te limita o está en tu camino, acaba con él. El satanismo impulsa el individualismo, la venganza, el egoísmo y materialismo. Es una religión. Sí lo es. Me costó, pero tuve que aceptarlo. Pregona el dominio y el poder. Religión es un sistema de creencias o axiomas que se aplican y reaplican, sea para restringir al ser o para asociarlo con otros. Etimológicamente, viene del latín religare. Re es el prefijo de repetición y ligare es sujetar o atar. También puede ser enlazar o asociar. Satanismo es religión, no es filosofía. El satanismo teístico existe. Es un grupo incomparablemente más reducido. Sí concibe y venera a Satanás como una entidad, una deidad. Un ejemplo es el templo de Set, que se derivó de la iglesia de Satán. Es una sociedad oculta que es mayoritariamente satanista teística. El satanismo existe en todos los estratos, en todas las profesiones, en todos los continentes, y es muy frecuente en posiciones de poder e influencia. Es una de las religiones más antiguas del mundo. La adoración del carnero remonta al antiguo Egipto, Sumeria y Babilonia. El satanismo no necesita de sinagogas, de símbolos, ni siquiera de seres que conscientemente sigan sus axiomas. Por ello, para la gran mayoría de zombies, está solapado. Siguen los axiomas sin siquiera saberlo y juran ser seres de bien. Pero también existen varios bípedos rasurados que se suscriben al satanismo con pleno conocimiento de sus axiomas, bajo la confusión de que se trata de conocimiento, como yo solía hacerlo. Pero en realidad, son pequeños y prescindibles peones, títeres del culto del sol negro, títeres
como el resto de bípedos rasurados, que son y que somos fieles sirvientes de un sistema esclavista, de una granja humana. Satán es un símbolo, una fuerza generativa, no un señor con cuernos. Asimismo, es la larva del mal que vive en el falso ser, en el ego, llamada como el guardián del umbral. Satán no es Lucifer. Pueden haber quienes así lo interpretan, pero Lucifer, etimológicamente, se define como el portador de la luz. Viene del latín lux, que quiere decir luz, y ferre, que quiere decir portador. Lucifer es el planeta Venus. Venus, Lucifer, es un concepto dual. Es la estrella de la mañana. Anuncia al sol, que es el nacimiento y el conocimiento. Venus también es la estrella del atardecer. También aparece en el cielo al bajar el sol, con la oscuridad. Por ende, un luciferiano puede ser de luz o de oscuridad. El luciferiano de la oscuridad puede ser asociado con el satanismo. Son los psicópatas al tope de la pirámide. Los rituales de sangre no son prácticas de la iglesia de Satán y satanistas promedio, pero sí lo son de la élite de luciferianos oscuros, que son sumamente rituales. El satanismo se trata de una religión, de la religión del camino de la mano izquierda, pues virtúa el avance y preservación del ser egoico, glorificación del poder. La izquierda, asociada al hemisferio cerebral izquierdo, por ende, al complejo reptiliano, a la negación del componente emocional, de la empatía. I believe that all churches of all denominations should be taxed to the hilt. If churches were taxed as any other business, because that's what they are, simply businesses, if they were taxed, the national debt would be wiped out overnight. El satanismo resulta muy seductor para los jóvenes que reconocen la decepción de las religiones tradicionales, la falsedad, la hipocresía, el dogma. Pero el satanismo está muy lejos del verdadero conocimiento. Es otra religión. Es la religión del adversario, la religión del dominador y el dominado, la religión del odio, del miedo. El pentagrama. Este es un símbolo ocultista muy antiguo y no vamos a analizar a fondo sus elementos. El simbolismo es un punto que jamás se debe tomar a la ligera. Requiere de arduo análisis y consideración, pues es utilizado en cientos de instancias de manera subversiva. En esta ocasión, solo presento lo esencial para entender su asociación al tema. Las puntas de la estrella hacen referencia a los 4 elementos, las 4 inteligencias alquímicas: tierra, agua, aire y fuego, más la 5ª esencia. Cada punto tiene correspondencias esotéricas profundas. Lo fundamental, la 5ª punta de la estrella, la 5ª esencia, es el espíritu. El espíritu se sitúa en la cabeza. Es la unidad, lo más importante. Las siglas son el nombre de Dios en hebreo, más un carácter que humaniza a Dios, Yeshua. El pentagrama invertido es utilizado en emblemas satánicos. Ubica al espíritu hacia abajo y la dualidad o los cuernos del carnero a la cabeza. Enaltece el materialismo. El conocido gesto de la mano, con los 3 dedos apuntando hacia arriba, hace referencia a las 3 puntas del pentagrama. Cuando son 2 dedos hacia arriba, es el pentagrama invertido, el pentagrama satanista. El carnero, o Baphomet, es un símbolo de fertilidad, conocimiento, de fuerza,
Las letras inscritas en la circunferencia exterior son Leviatán, hebreo, para la bestia. El solipsismo es una ideología podrida a la que se suscriben miles de ignorantes y perezosos. Indica que no existe tal cosa como la verdad o el conocimiento. Viene del latín solus, que quiere decir solo. El solipsista cree que su mente es la única existencia de la que se tiene certeza. Nada físico o ningún conocimiento externo fuera de la mente del solipsista puede ser considerado como verdad. Existen algunas ramas del solipsismo, pero a continuación comparto la idea fundamental que es asimilada en diferentes rangos. Todo es relativo y cada ser es dueño de su verdad. No existe la verdad absoluta. Por ende, se instaura el relativismo moral, al igual que en el satanismo. Cabe mencionar que el satanismo no es solipsismo. De hecho, en sus escrituras, el satanismo advierte sobre esta ideología tan alejada del conocimiento. Varios niveles de solipsismo existen entre los entes que habitamos en las urbes. Desde quienes se creen dueños de su verdad y que cada quien tiene su propia verdad, hasta quienes niegan la existencia de cualquier conocimiento o mente que no sea la suya. El solipsismo es un nefasto parásito destructor de la conciencia, propio de seres que quieren negar la correspondencia universal, la interconexión que existe entre toda la creación. También es propio de muchos que se adhieren al egoísmo y divisionismo, seres que creen que tienen su ley y son imperatores de lo que está bien y lo que está mal. El solipsismo pertenece al camino de la mano izquierda. No es satanismo, pero infecta a muchos, incluso a algunos pseudo-satanistas. Niega la verdad y genera divisionismo. Instaura el relativismo moral. Es más sutil y menos hostil que el satanismo al infectar a millones de bípedos rasurados que están atrapados en el falso ser, que tienen una falsa moral. Al culto de la oscuridad le conviene el desbalance cerebral en la humanidad. Quiere que el mundo esté lleno de satanistas y solipsistas. Asimismo, individuos que están al otro lado del desbalanceo cerebral, deterministas y crédulos que virtúan la fe ciega, fundamentalistas religiosos o New Agers que solo viven en el arco iris. La élite oscura se compone de adoradores del sol negro, es decir, son saturninos o satanistas. Son luciferianos de la oscuridad, o seguidores de la religión antigua, como algunos le llaman. Utilizan a grupos de satanistas organizados para avanzar con sus nefastos objetivos. Asimismo, se valen de las hordas de bípedos rasurados, que somos satanistas sin siquiera saberlo, para que pregonemos la falsa ideología del dominio, de la esclavitud, del miedo. Ideología que mantiene a estos seres oscuros en la cúspide de la pirámide.